¿qué pasa, digamos, con las microfracturas? Acá vamos a ver unas cosas muy interesantes. Nosotros habíamos comentado de que cuando se forma una fase tectónica o un evento de generación de fracturas por peso litostático, se van a formar un montón de fracturas, tanto a escala, digamos, métrica como, como, como micrométrica. Entonces, y que ellas están, la distribución de esas escalas están relacionadas. Bueno, como en muchos casos no tenemos las fracturas mayores, ya sea porque en los núcleos no aparecen o por lo que sea, pero sí tenemos, podemos sacar muestras, tanto de testigos laterales como de núcleos. Inclusive también lo podemos sacar de afloramiento, ¿no es cierto? ¿Cómo se estudia esto? Con microscopía electrónica, con un cátodo, ¿no es cierto?, que permite definir perfectamente los cementos. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos un grano, que es la pared de la fractura, un grano de una roca determinada, y acá en el medio vemos la parte oscura es la porosidad de fractura, la parte amarilla es una anquerita, que es un feldespato ferroso, y lo azul es un cuarzo, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ver también y definir con esta metodología que se llama catodoluminiscencia, qué cementos son y de qué tipo son. Si son sin cinemáticos cuando se generó la fractura o son poscinemáticos cuando ya la fractura estaba formada. Esos dos aspectos son importantes. Acá vemos este, dos escalas de fractura, ¿no? Dos anchos o dos aperturas diferentes, con una con porosidad y la otra totalmente rellena. Esto se hace con microscopía electrónica y luego estas propiedades las podemos extrapolar a las macrofracturas. También tenemos categorías de fracturas en microfracturas. La categoría 1 son aquellas fracturas que se encuentran y que atraviesan tanto los granos como los cementos. Este, mm, Tenemos las fracturas, microfracturas de tipo 2, que esto es por compactación, básicamente. No son, afectan a los granos, básicamente son formas de cuña, son digamos, un poco curvas, y están asociados a los bordes de esos granos. Pero solamente es porque hay una compactación y hay contacto grano contra grano y se forman esas fracturas. Después están las microfracturas categoría 3, que son hereditarias. Aquí tenemos un grano que ha sido reelaborado es un conjunto de granos en realidad, y que se ve que este grano tenía algunas fracturas heredadas, pero no sobrepasan el grano, por lo tanto, esas fracturas no nos interesan obviamente para nosotros, ¿no es cierto? Las microfracturas se pueden mapear. Acá tenemos unos mosaicos de microfracturas hechos con el microscopio electrónico, y se pueden determinar un montón de propiedades como las aperturas, los largos, etcétera, etcétera. Además de las orientaciones, porque si los núcleos y los testigos laterales están orientados, obviamente vamos a tener también la orientación de las fracturas tomadas en microscopio, y eso lo podemos luego mapear. Lo mapeamos y podemos determinar la orientación y compararlos, por ejemplo, con las macrofracturas que se encuentren en los núcleos o en afloramiento. Luego tenemos aquí vemos una cosa muy interesante dentro de las fracturas, que son las fracturas totalmente rellenas, ¿no es cierto? Como son, en este caso, está toda totalmente sellada por cuarzo y por anquerita. Y acá tenemos digamos, una de las cosas fundamentales dentro de las fracturas, que son estos puentes que se generan acá, ¿no? Estos puentes o bridge, ¿no? Están generados por una textura que se llama crack and seal, que la vamos a ver y que son realmente muy, muy notables, y ahí vamos a sacar un montón de datos y vamos a ver cómo se forman estos bridge. Como ven, las fracturas en general tienen una apertura, que es la apertura, digamos, cinemática, independientemente de los cementos que pueda llenarlo, y eso es la apertura mecánica que la roca permite. Luego se rellenará o no, etcétera, pero nosotros lo que tenemos que medir siempre es la apertura mecánica. Luego vamos a hacer el análisis de los cementos. Como ven, acá esta parte de la fractura está más o menos abierta, y acá, cuando vamos hacia el ojal, hacia el tip de la falla, esa está llena de cementos y está prácticamente cerrada.
Por eso cuando hablamos de fracturas abiertas o cerradas, es muy difícil, en general en la industria petrolera se usa la imagen de pozo para decir que hay fracturas abiertas o cerradas, etcétera, etcétera. Eso está muy debatido. En realidad, lo más importante sería tener datos de este tipo, que son datos duros, y después vamos a ver cómo lo usamos. Acá vemos en la siguiente también estas son estructuras de bridge o crack and seal, y acá vemos el plano de falla. Esos bridge no son totalmente circulares, sino son como forma totalmente irregular y estos sí son de cementos, ¿no? Hay cementos sin cinemático que se forman cuando se abre la fractura, y como les decía, el postcinemático después de que se abre, de que ya está abierta la fractura. Y son los cementos más jodidos porque son los que cuando vienen esos cementos normalmente tapan toda la fractura. Acá se ven las partes más oscuras, eso es porosidad, no está ocupado por los cementos, con lo cual los fluidos dentro de un sistema de fracturas es muy laberíntico, ¿no es cierto? Es muy difícil, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Una de las propiedades que nosotros sacamos con la parte de catoluminiscencia es el emergent threshold, que es prácticamente una relación normalizada de lo que es el cemento post-cinemático. ¿Mm? El cemento post-cinemático medido en estas muestras, se hacen las medidas normalmente, se normaliza con la porosidad y se determina un índice de calidad es de este emergent threshold. Ese índice va de 0 a 100 y cuando el índice es de 100 es que está totalmente cubierta o tapada por cementos. Y después, bueno, tenemos todas las demás variaciones. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un caso, ¿no? de un pozo donde había, digamos, prácticamente había dos pozos, uno que era productor y el otro no, que tenían una porosidad más o menos, no era tan lejana, uno tenía el 6%, el otro el 8%, en consecuencia no sabían por qué realmente era uno productor y otro no. Entonces se sacaron muestras de los núcleos y empezaron a hacer el emergent threshold de los núcleos y de los testigos laterales, y ahí se empezó a determinar ese emergent threshold. Fíjense que acá abajo tenemos el 100% del emergent en los rojos, que son prácticamente zonas donde estaba totalmente tapada la fractura, y hay zonas donde no estaban tapadas. Evidentemente, aquel que tenía más fracturas con emergent threshold de 100 o altos, evidentemente era el pozo seco, ¿no? ¿Y esto qué nos permite hacer? Nos permite definir también, hacer un estudio, si estamos en un campo de fracturados, ¿no es cierto? Hacer ese análisis de cada pozo y definir un poco lo que es la porosidad de fracturas de cada uno de los pozos. Y con eso, además, hacer un mapa. Y si podemos hacer un mapa, todos estos huecos son zonas de emergent threshold de 100, por ejemplo, mientras que por acá encima tenemos muy buena porosidad de fractura. Y como ven, si tenemos estos mapas, inclusive podemos llegar a desarrollar mucho mejor nuestro campo teniendo en cuenta este tipo de situación. Por otro lado, como les decía, las inclusiones fluidas se encuentran dentro de estos pequeños bridge, ¿no es cierto? Acá vemos un aumento de esta fractura y acá vemos lo que es el bridge de cuarzo de la parte oscura, esta es la pared, digamos, de la fractura, la parte oscura, son pequeñas láminas que son paralelas a las paredes de la fractura. En la medida que se va abriendo la fractura, se va formando una lámina en una pared y la otra lámina en otra pared, y así sucesivamente, o sea, siendo las más antiguas, las láminas que están en la pared, y las más jóvenes, en este caso, porque también hay otros sentidos. En este caso, las más jóvenes están en el centro de de estos bridge, ¿no es cierto? Acá vemos un poquito mejor un montón de métodos para ver esos bridge, y inclusive se mapean esos bridge porque tienen importancia fundamental. En este caso vemos los bridge con algunos lineamientos acá, o puntitos que se ven alineados a lo largo de esas laminillas que forman esos bridge.
Bueno, ¿qué son esos puntitos? Son inclusiones fluidas. O sea que en la medida que se va formando cada lámina, se puede ir eh, incluyendo fluidos que están circulando en el sistema, tanto gas como petróleo como agua, y de esa manera se analizan en cada una de estas laminillas, como ven, cada uno de estos puntos. De estas inclusiones fluidas. Fundamentalmente lo que se analiza es la temperatura de inclusión, además por supuesto, de cuál es el contenido que tiene esa inclusión, ¿no? Entonces, pero es importante a qué temperatura se incluyó. ¿Por qué? Porque una vez que uno sabe la temperatura de inclusión y qué tipo de inclusión es, lo que se hace es poner esas temperaturas de inclusión en una curva de subsidencia de la cuenca para ver en qué momento se empezó a formar la fractura. Como ven, acá tenemos fracturas con tipos de inclusión de alrededor de 150 y algo a 170 y algo, ¿sí? Pero ¿en qué momento ese reservorio, esa fractura se formó? Bueno, teniendo la curva de subsidencia podemos decir, bueno, acá tenemos a 150, estaba en los 42 millones de años, y en los 170 estaba en los 5 o 7 millones de años. Es decir, que la fractura se formó en 30 y pico de millones de años. En consecuencia, esto es un trabajo fantástico de Andrew Falk, que también trabaja ahí en la Universidad de Austin, en la cuenca de Pisens, en Texas, donde esto, digamos, es un poco porque el mito que hay en la geología, es decir, que las fracturas se generan, digamos, de una manera muy rápida, en muy poco tiempo, pero no es así. En general, las fracturas tardan muchísimo. Esta, bueno, tardó mucho también, son 35 millones de años, pero las fracturas tardan millones de años en formarse, ¿sí? En consecuencia, si nosotros tenemos esta edad, tenemos además que las inclusiones fluidas tienen hidrocarburos, etcétera, etcétera, o ploteamos cuál es la inyección de hidrocarburos a la cuenca, o sea, la expulsión de hidrocarburos de la cuenca de la roca madre en la cual nosotros estamos trabajando, fíjense que el pico de la migración de hidrocarburos se encuentra cuando se estaba formando esa fractura. En consecuencia, si sabemos cuál es la orientación de esa fractura, que se pertenece, ya sabemos la edad y sabemos que fue el pico, en consecuencia tendremos que ir a buscar las fracturas o los fluidos en ese set de fracturas, ¿no es cierto? Es una información realmente muy impresionante.